Materiales y métodos, una pequeña descripción del experimento, de lo que consiste el trabajo, el montaje experimental, ¿ya? Resultados y discusiones, aquí nos vamos a centrar un poquito. En esta sección deben estar la tabla de datos, que no está aquí indicada en este modelo, pero sí debe ir en el que ustedes van a entregar, la tabla de datos y las gráficas. Las gráficas con el nombre de los ejes, en ambos casos, y sus respectivas unidades. Esta gráfica tiene la nube de puntos, diagrama de dispersión aquí, y por supuesto el modelo asociado, el modelo que corresponde. En el caso nuestro, el modelo que ustedes van a postular es del tipo I igual una constante A, en este caso le vamos a llamar, por X al cuadrado. Ese es el modelo genérico, que generalmente cuando lo hacen en Excel, Excel entrega una cosa así. Y dice después, bueno, como esa constante es conocida, entonces Excel le va a decir y es igual a 1,0 por x al cuadrado. Entonces, si lo hacen en otro programa, por ejemplo, el que están usando tradicionalmente en el laboratorio, y anotan adecuadamente los nombres de los ejes, seguramente el modelo lo va a entregar con esos nombres asociados. Así que, pero esa es la característica. Más abajo, ustedes deben incluir el desarrollo, vincular la ecuación de continuidad con la ecuación de Bernoulli, la ecuación de Bernoulli, ambas, para aplicarlas a este sistema de tubo de Venturi. Entonces, una vez que las han aplicado, van a llegar a una expresión, o deben llegar a una expresión, que dice delta H igual a una constante por el caudal al cuadrado. Esa es la expresión que ustedes deben obtener con esto. ¿Ya? Ahora, esta expresión, como ustedes pueden ver acá, considera esa constante K. Esa es una constante genérica, cualquiera. Involucra cantidades físicas conocidas. Entonces, la constante K va a ser igual, por ejemplo, voy a decir una tontera, va a ser igual a 1 sobre un área, el área 1 del tubo de Venturi, y otras cositas más. Ahí ustedes verán cómo está contenida de qué está contenida esa constante K, que como les dije son cantidades físicas relacionadas con el tubo de Venturi que son conocidas. Entonces, por lo tanto, esta constante ustedes van a poder conocer el valor. Digamos que esta constante les dio a ustedes 1,5 en unidades cualquiera, que no sé cuáles son, ustedes tendrán que anotarla, en unidades cualquiera. Pero resulta que si yo comparo esta expresión con eso de allá, si ustedes se fijan, delta H es igual a esta constante, que es 1,5 por el caudal al cuadrado. Estos valores de acá deberían ser iguales, pero no son iguales. Esto quiere decir que la constante A debería ser igual a la constante K, pero no son iguales. Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a calcular el error porcentual, que esto en realidad se calcula como el valor absoluto del valor real menos el valor medido sobre el valor real por 100%. ¿Ya? Eso es el error porcentual. El valor real generalmente en los laboratorios se tiende a decir así como el valor teórico, el valor que sale de alguna expresión matemática que yo reemplacé las cantidades físicas, me dio un dato y ese se conoce como el valor teórico. No es tan adecuado llamarlo así, pero para efectos de entenderlo un poquito mejor sirve. Entonces, esto de acá vendría a ser como el valor teórico menos el valor experimental sobre el valor teórico. El valor experimental son los datos que salen de las gráficas, o de algún procedimiento experimental. Entonces, utilizando eso, ustedes van a calcular el error porcentual, que idealmente debe estar dentro del 5 al 10%, siempre va a haber un error asociado por allí. 20 ya ahí como que la cosa empieza a ponerse un poco más dudosa. Lo importante de esto es extraer al final, en las conclusiones, las
fuentes de error. O sea, qué cosas en el proceso de medición me llevaron a que hubiese este error porcentual. Por decirles, les voy a dar un ejemplo, la bomba es de membrana, la bomba que hace circular agua a través del tubo de Venturi es de membrana, entonces tiene dos membranas que suben y bajan. Esas membranas que suben y bajan impulsan el agua, entonces como tienen una pequeña oscilación, hacen que el agua vaya como golpeteando. Entonces, cuando el agüita sube por los tubos de Venturi, por los capilares verticales del tubo de Venturi, ustedes se van a dar cuenta que la interfaz, justo el límite donde llega el agüita, está como oscilando, entonces no está en un valor fijo. Y eso a veces cuesta un poquito medirlo. Por lo tanto, todas esas pequeñas, comillas, problemas que me llevan a tener dificultades para medir las cantidades físicas, contribuyen a los errores, son fuentes de error. Y esas son las que ustedes tendrán que identificar aquí y dejarlas claramente explicadas en la conclusión, por decirle, debido a que la altura de las columnas verticales no era factible medirlas con exactitud, esto contribuye a la fuente de error. Además, está el tema de, no sé, el agua se cortaba, se entrecortaba. Entonces eso también afecta a la fuente de error, etcétera. Y todas las otras conclusiones que ustedes, por supuesto, quieran señalar. Ese es el modelo de informe, chicos. ¿Tienen alguna duda? ¿Pasamos a la guía de aprendizajes? Pasemos a la guía de aprendizaje. Entonces, esta es la guía que ustedes ya tienen en sus correos. Esta guía tiene en la parte inicial, bueno, la guía de laboratorio, tubo de Venturi, los objetivos, más abajo una pequeña introducción, aquí está, más abajo un esquema del montaje experimental, aquí se puede ver el estanque que contiene el agua, la bomba que saca el agua del estanque, la hace pasar por el sensor de caudal y luego a través del tubo de Venturi. Como les digo, cuando el agua circula a través del tubo de Venturi, sube, bueno, en la sección que tiene mayor presión, sube un poco más por los capilares verticales, y en la sección que tiene menor presión, sube un poco menos por los capilares verticales. Y el agua después sale a través del tubo de Venturi y vuelve al estanque en un circuito cerrado. Los componentes del montaje experimental, tubo de Venturi, lo principal, capilares verticales y dos reglas que están unidas a cada uno de los capilares verticales con origen en la parte media del tubo de Venturi. Ese se ha establecido el origen de las reglas, justo a nivel medio del tubo de Venturi. La bomba, que saca el agua del estanque y lo hace circular a través del tubo de Venturi, el sensor de caudal, que está conectado con una pantalla que muestra el caudal que circula a través del tubo de Venturi. Obviamente detrás de esto hay una pequeña electrónica que hace que se muestre esta cantidad. El caudal varía entre 0 a 3,5 litros por minuto. Sin embargo, nosotros vamos a tomar datos entre 1 a 3,5 litros por minuto con un paso aproximado de 0,25. O sea, vamos a partir en 1 litro por minuto, ese va a ser nuestro primer dato, y debemos obtener 10 mediciones hasta los 3,5 litros por minuto. Entonces vamos a ir aumentando de 0,25 en 0,25. Hay tres cámaras que operan este equipo. Una de ellas es la cámara zoom, que muestra una visión general del montaje experimental. La otra cámara es C1 Delta H, que esta ya opera con la aplicación, que nos va a permitir controlar una variable del sistema acá, que es el caudal que circula a través del tubo de Venturi. Entonces con esta camarita lo vamos a hacer. Además, esta cámara mira toda esta parte del tubo de Venturi, solamente esta región. Entonces el agua circula por el tubo de Venturi, sube por los capilares verticales, y con esta cámara ustedes van a medir estas alturas. La altura de la sección ancha y la altura de la sección angosta de los capilares, unido a la sección ancha y a la sección angosta del tubo de Venturi. La otra cámara, cámara 2, que ahí dice distancia de chorro, pero eso está mal, esta es cámara 2 caudal, enfoca directamente al módulo de acá y ustedes van a medir el caudal que circula a través del tubo de Venturi. Aquí es donde viene la parte del trabajo colaborativo codo a codo entre los dos estudiantes. Debido a que el estudiante que opera la cámara 1 no ve el display de acá de caudal, la persona que está encargada de la cámara 2 le debe ir dando indicaciones, en el sentido de decirle, ya, nuestro primer dato es de 1 litro por minuto. Entonces,
la persona que está viendo el display de caudal le dice, te falta, vas en 0.8. Sube un poco más, sube 0.9, sube un poco más, te pasaste a 1.1, vuelve, baja. No tiene que ser uno exacto, puede ser bordeando el 1, pero digamos cercano, obviamente. Puede ser 0.97, 0.95, 1.03, 1.5. Si nos pasamos a 1.1, un poquito más dudoso. Ahora, si está muy difícil, lo dejamos en 1.1, no hay problema en eso. Bien, esa es la característica del montaje. La aplicación se llama IPC 360. Esa es la aplicación con la cual nosotros vamos a trabajar. Les voy a pedir ahora que por favor la descarguen en sus celulares o tabletas y se creen un usuario. Cuando se vayan a crear un usuario, el sistema les va a enviar un código a su correo electrónico con el cual ustedes van a crearse el usuario. Ojalá los mismos que me enviaron a mí. Les va a enviar un código. Ese código, el correo que lleva ese código, por lo general ingresa a la bandeja de no deseados dentro de su correo. Así que les recomiendo, si no les llega en mucho rato, vayan a esa bandeja, revísenla y posiblemente ahí está el código. Lo extraen y terminan la instalación de la aplicación y la creación de su usuario. Cuando estén listos con eso, me avisan y les sigo explicando. Vamos a dar unos 10 minutos para eso, por favor. ¿Es con ubicación? Perdón. Es que te pregunta si lo puedo permitir la ubicación. Y yo cuido mucho la batería. Necesito No, necesariamente, ¿no? después de esta sesión tú puedes desinstalar la aplicación, así que no hay problema en eso. Ay, Sí. Consulta, ¿tienen clases después? En mi caso, no. ¿No? Yo tampoco. yo tampoco. Genial. Yo tampoco tengo clases. Ya, vale. Entonces, posiblemente nos pasemos unos 10 a 20 minutitos extra de la sesión, pero no más que eso. O sea, no vamos a estar toda la mañana acá trabajando, solamente eso.
volví. ¿Cómo van? A ver, dice acá el chat. Benjamín y Belén están con problemas. Ah. Benjamín logró salir del problema. Belén, ¿sigues con problemas para instalarla? No, ahora sí pude. Súper. Gracias. Cuando estés listo me avisa. A mí me faltan como 5% de que se descargue. Ya, ok. Ya estoy registrado. Ya, súper entonces. Continuamos. Entonces, seguimos acá. Están las dos camaritas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es formar grupos. Necesito que ustedes, idealmente, por afinidad, si que se conocen, decidan con quién quieren trabajar. Vamos a hacer dos parejas. Y de lo contrario, lo puedo decidir yo sin problemas. Entonces, no sé si En mi prefieren caso hacerlo. me da ¿Mm? igual. En mi caso me da igual. Ya. ¿Alguien tiene alguna preferencia? A mí me gustaría hacerlo con Belén, si es que está de acuerdo. ¿Belén? Sí, Ya. Entonces, Belén y María José, Benjamín y Juan. Ok. Entonces, ya chicos, lo que vamos a hacer acá es, como ya tienen sus usuarios creados, yo les voy a compartir las cámaras. Les voy a compartir a uno de ustedes la cámara 1 y a otro la cámara 2. La cámara 1 se llama C1 delta H y esta mide las alturas de las columnas verticales y controla el caudal. La cámara 2 es un poco, no tiene tanta interacción, pero esta cámara se enfoca directamente en el medidor de caudal y ustedes van a ir registrando los valores de caudal con esta camarita. Después, más adelante, cuando ya pasemos a la toma de datos, ahí se las voy a compartir a cada uno de ustedes. Bien, entonces con la cámara de caudal C1, perdón, con la cámara C1 delta H, van a tener esta visión de acá. Esta visión de aquí. Entonces, dentro del área de la imagen que se muestra, ustedes deslizando con el dedo de izquierda a derecha, cuando lo tengan en su pantalla, no sé cómo se ve esto allá en su pantalla, pero es de izquierda a derecha en la pantalla del celular, van a aumentar el caudal. Q aumenta. De derecha a izquierda, sobre la pantalla, el Q disminuye. ¿Bien?
una vez que hagan circular el agüita por los tubos de Venturi, estos subirán por los capilares verticales a alturas determinadas. Además, esta cámara tiene la opción de moverse hacia arriba y hacia abajo. Entonces ustedes deslizando con el dedo hacia arriba, la cámara se mueve hacia arriba, deslizando con el dedo hacia abajo, la cámara se mueve hacia abajo. Finalmente, usando la opción de zoom, que es el gesto de abrir con los dedos, ustedes pueden hacer zoom. Abren con los dedos y hacen zoom y se aproximan a los capilares verticales para medir con mayor detalle las alturas de las columnas. De la columna tanto de la sección angosta como de la sección ancha. Para el otro caso, en el compañero de C2 caudal, va a tener una visión de el caudal. En este caso, usando el zoom, va a aproximarse y se va a quedar con este valor, con el que está aquí, ese valor. Ese valor indica el caudal en unidades de litros por minuto. Litros por minuto, ¿ya? Los datos de acá arriba no son de interés. Esos datos no nos importan porque son la corriente y el voltaje, que era para otra parte de la experiencia, pero estaba un poco larga, así que no son de interés. Y estos datitos de aquí arriba tampoco son de interés. Nos vamos a quedar con solo esto. Esta cámara tiene movimiento, se puede mover, entonces ustedes quizás si quieren ver el tubo de Venturi la pueden girar y miran el tubo de Venturi, no hay problema con eso. Si la giran mucho van a ver aquí mi casa, así que pueden, pueden escudriñar mi casa. Es broma. Bien. Finalmente, la parte del tubo de Venturi, este es el montaje. Este es el tubo de Venturi, el equipo en sí. O sea, en esto nos vamos a centrar para hacerle el análisis de los datos. Entonces, como yo les decía, el agüita circula por aquí adentro y sale por el extremo del tubo de Venturi regresando al estanque. Entonces, la sección ancha sube por el capilar hacia arriba, como está indicado aquí, y la sección angosta también sube por el capilar hacia arriba, pero llegando a una altura menor. Entonces, esta altura de acá le vamos a llamar H máxima. Y a esta altura de acá le vamos a llamar H mínima. ¿Ya? Con esto, ustedes van a construir el delta H. ¿Ya? Siguiendo, tenemos la cámara 2 que ve el caudal, como yo se los expliqué anteriormente. Los diámetros del tubo de Venturi están claramente indicados aquí en la guía. Entonces tenemos el diámetros internos de la sección ancha del tubo de Venturi y diámetro interno de la sección angosta del tubo de Venturi, respectivamente. Ya. Ahora, para el tema de las mediciones, ¿qué mediciones vamos a hacer? Vamos a construir una tablita. La primera columna deberá tener número de mediciones. Aquí está. La segunda columna, el caudal. Unidades, litros por minuto. Ya, eso es lo que arroja en definitiva. Ustedes después tendrán que convertir las unidades, tendrán que quizás operar un poquitito, pero lo que arroja acá, la tabla inicial, debe ir el caudal en litros por minuto. Número de mediciones, 10. Vamos a hacer 10 mediciones. Y finalmente el delta H. Ahora yo les recomiendo esta columna, dividirla en dos y agregar una columna extra. Entonces, esta columna ustedes pueden poner H máximo, H mínimo y acá delta H. Sin embargo, cuando grafiquen, lo que ustedes van a graficar es delta H versus caudal. Entonces van a graficar delta H en unidades correspondientes versus caudal en unidades correspondientes. Aquí les va a quedar el diagrama de dispersión, nube de puntos, datos, etcétera, como ustedes lo hayan medido. Y a esto van a postular el modelo que yo les decía, del tipo y igual a una constante a por x al cuadrado. Y van a hacer esta operatoria que yo les comenté anteriormente. ¿En qué consiste? Bueno, en comparar esta expresión con la que ustedes van a obtener de operar la ecuación de Bernoulli utilizando también la ecuación de continuidad, ambas, para llegar a esto. Deben llegar a esto. La constante K, recuerden que tiene otros datos físicos, otras cantidades físicas involucradas, pero que van a estar contenidas allí. Entonces, esta constante K
en teoría debería ser igual a la de esta constante que acompaña el modelo en la gráfica. Pero como no va a ser igual, ustedes van a calcular el error porcentual. Valor absoluto, el valor teórico, menos valor experimental, sobre valor teórico. Recuerden que estos no son los nombres oficiales, pero los vamos a llamar así para que se entienda mejor. Por 100%. Igual, qué sé yo, 7% de error. Eso les va a dar acá. Entonces, las preguntas que están recomendadas en el análisis de datos es qué tipo de relación existe en los datos graficados. Ahí ustedes en base al modelo y el nombre que le otorgue el programa a ese modelo, ustedes van a decir el tipo de relación que existe entre los gráficos, entre los datos graficados. Demuestre la relación, esa relación que está acá, que lo van a hacer ustedes utilizando esas ecuaciones. Ambas. ¿Ya? ¿Qué representa la constante K? Ahí ustedes dirán, la constante K es igual a 1 sobre algo más algo sobre otra cosa más algo, no sé. Ahí lo que salga, lo que esté contenido dentro de esa constante. Y finalmente, realizar el cálculo de errores. O sea, aquí ya esto, el cálculo de errores que es lo que se hace en esta parte. ¿Hay alguna duda, consulta, acotación, comentario, pregunta? Tengo una duda respecto a lo de demuestre la relación, que Ujú. hay que combinar las dos ecuaciones. ¿De qué forma hay que hacerlo? Eso es básicamente tomar las expresiones y aplicarlas al tubo de Venturi a nuestro sistema. Entonces ahí se hacen arreglos matemáticos, qué sé yo, esto es igual a esto, se reemplaza acá, y van operando las ecuaciones. Es casi álgebra solamente, casi álgebra, porque igual tienen que Ya, entender un poquito el tubo de Venturi. En este caso, la base es que el tubo de Venturi no está en desnivel. Entonces, el tubo de Venturi está todo a un mismo eje referencial. Entonces, el centro del ya. tubo de Venturi es la referencia. De ahí hacia arriba están situadas las reglas. Y se van a dar cuenta de ustedes que no es algo tan complicado. Ok, gracias. Revisen el capítulo de dinámica de fluidos de libros de nivel universitario como Szymanski, como el Resnick, como el Serway, Jankoli, Tipler-Mosca, etc. Hay varios libros de nivel universitario que les van a ayudar a entender este experimento remoto, este tubo de Venturi. Como les digo, no es nada así complicado, no es como que ustedes vayan a tener que pasar toda la semana estudiando, no, pero revisar esa información les va a ser muy útil. Bien, entonces, ¿no hay más dudas? Creo. ¿O si hay más dudas? No, Profe, pero yo tengo quedan la 5 minutos consulta para de... la sesión. Perdón. Belén y después el otro chico que me iba a hacer una pregunta también. Dime. O sea, ya descargué la aplicación, pero ¿cómo veo eso? Ah, ya, ahí ya. Viene esa parte, viene esa parte. Y ahí les voy a explicar. ¿Otra consulta? Era más para acotar algo que queda como 4 minutos y medio de sesión. Ah, sí, ya. Aquí les voy a explicar el asunto. Entonces, como tenemos los dos grupos, yo lo que voy a hacer es trabajar primero con... voy a tirarlo al... no. Voy a trabajar primero con Belén y María José 20 minutos. Quiere decir de las 10:40 a las 11. ¿Ya? En ese periodo voy a trabajar con Belén y María José. Vamos a terminar esta sesión, nos vamos a ir a una sesión aparte y vamos a trabajar esos 20 minutos tomando datos. Después de las 11:05 a las 11:25 yo les voy a trabajar con Juan y con Benjamín. Entonces esos van a ser los horarios para tomar los datos. Por eso yo les pedí este tiempo extra. Entonces esta sesión se va a cortar. Yo inmediatamente les voy a enviar un nuevo correo a Belén y María José
con un link de Zoom donde vamos a ingresar y yo les voy a compartir las cámaras a cada una de ellas para que empiecen a tomar los datos y en esos 20 minutos van a adquirir los datos experimentales. Terminado ese tiempo, les voy a enviar un correo a Juan y a Benjamín con otra sesión de Zoom donde vamos a ingresar con los chicos y vamos a tomar los datos y les voy a compartir las cámaras a ellos. Las cámaras se comparten, así que yo usando sus correos, yo les voy a compartir las cámaras según la distribución que ustedes hayan decidido. O sea, quién se va a hacer cargo de la cámara C1 del tache o quién se va a hacer cargo de la cámara C2 caudal. ¿Ya? Así que voy a cortar esta sesión y voy a enviarles el correo a Belén y María José y luego a las entre las 11 y las 11:05 les envío el correo a Juan y Benjamín. Así que estén atentos, chicos, por favor. ¿Les parece? Ya, profe. No Ok, hay problema. Nos vemos. nos vemos. Gracias.